Bueno chicos, buenos días. Entonces el día de hoy seguiremos con nuestra explicación del sistema óseo. Nos vamos a centrar básicamente en tres fundamentos. Primero, que son las células óseas, es decir, las células que componen esa estructura calcificada que es el hueso. Segundo, los tejidos que posee la composición morfológica de este hueso. Y tercero, nos vamos a centrar ya en la especificación de lo que son los huesos del cráneo y los huesos de la cara para iniciar con nuestra anatomía de ese sistema óseo. Entonces, cuando hablamos de esas células óseas, hablamos de las células, ¿cierto?, que se tienen que producir constantemente para la construcción y regeneración de estos huesos o de estas estructuras calcificadas que poseemos dentro de ese sistema óseo. Dentro de esas primeras células encontramos los denominados osteoblastos. Los osteoblastos tienen una morfología aquí como la podemos visualizar en la imagen, ¿cierto? ¿Y de qué se encargan estos osteoblastos? Ellos construyen los huesos, es decir, que son las células principales de construcción de esta estructura. Además, sintetizan los componentes de la matriz ósea, ¿cierto? E inician todo el proceso de calcificación. Es decir, que es muy necesario para producir estos osteoblastos que consumamos alimentos ricos en calcio, como cuáles, como los lácteos, la leche, el yogur, la cuajada, los quesos, ¿cierto? Porque ellos nos ayudan a esta producción, ya que son unas células muy importantes en el inicio de la construcción de los huesos y la calcificación. Nuestras segundas células se denominan osteocitos y la morfología es como ustedes lo pueden determinar aquí en la imagen, ¿cierto? Estas células entonces se denominan células maduras y son principales para el tejido óseo, es decir, para la conformación del tejido óseo. Derivan de los osteoblastos, ¿cierto? Es decir, de las primeras células que ya mencionamos, y se encargan de intercambiar los nutrientes que posee el hueso con la sangre, es decir, que estas células de osteocitos son muy importantes para el intercambio nutritivo del sistema óseo. Nuestras terceras células se denominan los osteoclastos, ¿cierto? Como su morfología lo indica, entonces serían de esta manera. Estas son células que le permiten al hueso desarrollarse, es decir, que pueda tener un crecimiento, ¿cierto? Desde que son bebés hasta que se da ya el crecimiento y desarrollo específico de esas estructuras calcificadas y digamos que empiezan con todo el proceso de mantenimiento y reparación de los huesos. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que todas las células tienen un ciclo de vida, es decir, tienen un tiempo eficaz de desarrollo, pero también llegan un tiempo en que esas células mueren. Pero si las células no se regeneran, digamos que todos los tejidos y órganos de nuestro organismo sencillamente morirían. Ellas tienen un proceso y un ciclo de regeneración. Entonces, en el sistema óseo, estos osteoclastos son los que me permiten que las células muertas, ¿cierto?, empiecen a regenerar o a producir células nuevas. Cuando hablamos de los tejidos, entonces ya tenemos claras nuestras tres células principales, que son osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Ahora vamos a hablar de los tejidos que posee ese hueso, ¿cierto? Entonces, el tejido de ese hueso tiene que ver con dos especificaciones: tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. ¿Qué sería el tejido óseo compacto? Entonces, conforma la capa externa, ¿cierto? Lo que se encuentra alrededor, lo que se observa. Brinda protección y sostén a ese hueso y está formado por unas unidades o células llamadas osteonas. ¿Listo? Entonces, ese tejido compacto es la estructura externa que me compone ese hueso. El tejido esponjoso, ¿cierto?, consta de laminillas dispuestas en una red irregular llamadas trabéculas. Son otro tipo de células. Estos, entonces, están llenos de médula ósea roja. ¿Qué quiere decir? Que el tejido esponjoso es el que me compone toda la parte interna de ese hueso. Ya vamos a observar una imagen para que lo entendamos un poquito mejor. Entonces tenemos nuestros huesos, ¿cierto? La estructura calcificada. Tenemos un tejido esponjoso, que es el que se observa aquí, que quiere decir que es la estructura interna. Podemos decir que es toda la médula ósea que conforma ese hueso. Y el tejido compacto, ¿cierto?, es la parte externa, ¿sí?, la parte calcificada que me recubre esa médula ósea. Entonces, tejido compacto,
parte externa, y tejido esponjoso, parte interna, y del cual hace parte la médula ósea. Otro tema importante, y que espero pues que digamos que lo podamos ver un poquito de grandes rasgos, es y son los tipos de esqueleto que existen, ¿cierto? En todos los animales existen diferentes tipos de esqueleto. Se pueden denominar pseudoesqueletos, exoesqueletos o esqueletos verdaderos. ¿Qué serán los pseudoesqueletos? Entonces son estructuras de sostén no estructuradas. ¿Qué quiere decir? Que son las que poseen, por ejemplo, las espículas de las esponjas y los nidarios, y también es la estructura interna en sepias y calamares. Exoesqueleto, su mismo nombre lo dice, hace parte de una estructura externa, ¿cierto? Es decir, que se encuentran de forma exterior en el organismo. Entonces, el exoesqueleto está conformado por una proteína que se llama quitina, ¿cierto? Que es lo que me le da la estructura o la apariencia rígida a este exoesqueleto. Ese exoesqueleto, un ejemplo de exoesqueleto es lo que poseen los insectos, los artrópodos, dentro de sus estructuras externas que son calcificadas. Otro ejemplo sería la tortuga, que tiene ese caparazón, a eso le denominamos exoesqueleto. Entonces, exoesqueleto son estructuras que son, digamos que hechas de quitina, pero que se encuentran en la parte externa de los organismos. Y los esqueletos verdaderos o denominados esqueletos internos, también podemos, digamos que dividirlos en dos grupos. Esqueletos cartilaginosos, es decir, que solo están formados de cartílagos, y estos esqueletos de cartílagos solo lo poseen los peces, pero específicamente dos grupos, los condrictios y los agnatos. Y los esqueletos óseos, que son digamos que los esqueletos internos que ya poseen la mayoría de los vertebrados. Esos esqueletos óseos entonces hacen parte ya de los peces óseos, como son los osteoictios, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, es decir, el resto de organismos que siguen en la clasificación. Entonces, pseudoesqueletos son estructuras que no tienen, digamos que una estructura muy resistente, ¿cierto? Que no es muy estructurado. Exoesqueletos, que son estructuras externas, y los esqueletos verdaderos, que son los esqueletos internos. Pueden ser cartilaginosos o pueden ser óseos. Tenemos que hacer un proceso de la responsabilidad. Bueno, entonces me interesa que empecemos a conocer un poquito lo que es la anatomía de nuestro sistema óseo. La idea es que ustedes en casa los practiquen y los podamos identificar, ¿cierto? Entonces el día de hoy vamos a iniciar con lo que son huesos tanto del cráneo, ¿cierto?, como de la cara. Entonces vamos a iniciar con esos huesos que poseemos en el cráneo. Entonces el primero de ellos, como lo representa la imagen, se denomina el hueso frontal, ¿cierto? Toda la parte del frente que nosotros tenemos. Parietal, ¿cierto? Es un hueso intermedio que, terminando el frontal, inicia a la parte media, ¿cierto?, del cráneo. Entonces a ese hueso se le denomina parietal. El hueso final, que es el que queda aquí en nuestra relacionada nuca, que es el hueso final, se le denomina hueso occipital. El hueso temporal, ¿cierto?, que son dos porque es de lado y lado, son los que se encuentran de forma lateral, ¿cierto? Entonces, en ese orden tendríamos nuestro frontal, ¿cierto? Tendríamos nuestro parietal, parte media, tendríamos nuestro occipital, parte terminal, y nuestros temporales, que son los dos que hacen parte de la parte lateral del cráneo. Aparte de eso, también tenemos dos importantes, que son el esfenoides, que se encuentra aquí muy cerca a lo que es el temporal, ¿cierto?, esta parte, y el etmoides, que sería todo el hueso del cráneo, que hace parte del interior de nuestros ojos. La parte interna, pues que obviamente no la vemos, pero es la parte interna que tenemos aquí dentro de nuestros ojitos. ¿Listo? Dentro de los huesos de la cara, entonces, existen unos huesos que son los más importantes. El primero es el nasal, ¿cierto? Entonces, todo lo que me recubre la parte de la nariz. Pero aparte, en este nasal tenemos algo que se denomina el vómer, ¿cierto?, que es la puntica de nuestra nariz. Pero aparte tenemos lo que son los cornetes, ¿cierto?, inferiores y superiores, que es por donde nosotros podemos realizar todo el proceso de intercambio gaseoso, es decir, de entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. También tenemos
unos muy importantes que son los lacrimales, ¿cierto? Que son los que se encuentran aquí, digamos que orientando todo lo que es el orbicular de los ojos. Los cigomáticos, que serían los pómulos que ustedes conocen, esta parte y esta parte entonces harían parte de los cigomáticos. Poseemos maxilares superiores, cuando abrimos boca, entonces maxilares superiores y maxilares inferiores. Tenemos la denominada mandíbula, ¿cierto? La denominada mandíbula. Tenemos los palatinos, que los palatinos son los que, digamos, que tienen esa unión entre lo que son los cigomáticos y los maxilares. ¿Listo? Entonces el día de hoy es como un recorderis, o digamos que estamos dando los huesos más importantes que hacen parte de nuestro cráneo y de nuestra cara. La idea es que ustedes en la casita, digamos que lo repasen, puedan encontrar su ubicación específica y los puedan identificar. ¿Listo, chicos? Entonces, por el día de hoy, la idea era eso, explicar los 3 tipos de células, para qué sirven, los 2 tipos de tejido compacto esponjoso, ¿cierto? Los tipos de esqueleto que existen, el no estructurado, los exoesqueletos y los endoesqueletos, que pueden ser cartilaginosos y óseos, y los huesos más importantes del cráneo y de la cara. Si tenemos alguna duda, entonces ya sabemos dónde encontrarlos. Muchísimas gracias.